seguramente, de una manera que no podría decirlo, pero yo creo que es imposible para un escritor, sobre todo un novelista, leer una novela tan importante en la historia, en la tradición de la narrativa, sin aprender algo, sin aprovechar de alguna manera la extraordinaria lección de destreza narrativa que es el Quijote. La primera vez que la leí cuando estaba en el colegio y no entendí nada y me aburrí mucho. No entendía las palabras, no entendía esas largas frases en las que me perdía. Y entonces dejé la novela derrotado por ella. Yo me siento más Sancho que Don Quijote. Es decir que soy un hombre, no voy a decir pacato, pero en fin. Mi quijotismo es más bien el modo de ser de un despistado. Entonces, un hombre despistado no es un Don Quijote. Entonces, mi dimensión sanchesca es una especie de contrapeso para limitar los desastres producidos por mi despiste. 17, 18 años, por el final de bachillerato. Me acuerdo que eran unos tomitos que tenía mi padre de la edición de Clementín, que eran unos tomitos microscópicos. Y casi era tan interesante leerlo porque no se veía apenas, que tenía que una lupa. De manera que yo recuerdo que estaba asociado el esfuerzo de leer un libro tan minúsculo, pero que era un libro del siglo XIX, yo no sé cómo habían editado aquello, cómo habían podido editar aquello, ahora no habría problema. Y eran 4 o 5 tomos, claro, y no sé, era una cosa divertida. Bueno, no puedo decir lo que era, porque en este momento estoy pensando que era tan interesante el hacer después de leerlo que lo que leía, que en ese sentido yo he pensado muy seriamente hasta qué punto tiene sentido leer una obra de estas en la escuela. Estamos hablando de una obra maestra mundial y evidentemente hay tantos aspectos del Quijote que merecen mencionarse que estaríamos aquí hasta medianoche o incluso hasta Navidades si intentara contestar esa pregunta como merece, pero me limito a uno solo. Esa doncella que tuvo que salvarse la vida cada noche teniendo que contar un cuento nuevo al sultán, Scheherazade, si yo me viera en el compromiso, en el apuro de tener que defenderme de esta manera, yo sería incapaz de hacerlo, pero no no recurriría al auxilio de Scheherazade, sino al de Cervantes, porque él es un cuentista genial, sea cual sea la modalidad del cuento. Sea cual sea la modalidad, Cervantes es un genio. Fue gracias a Azorín. Yo estaba en la universidad y leí un librito de Azorín que me encantó, que se llama La Ruta de Don Quijote, que son unos reportajes que él hizo en un periódico de Madrid sobre unos pueblecitos que aparecen en el Quijote. Y el libro es una gran belleza, es una maravillosa descripción de lo que queda de la Mancha a comienzos de siglo. Y entonces, entusiasmado por la lectura del librito de Azorín, volví a intentar leer el Quijote. Y esta vez sí, quedé deslumbrado, lo leí de principio a fin. Y desde entonces pues he sido un lector muy devoto y he leído muchas veces el Quijote, releído partes enteramente, ¿no? Es un libro inagotable y sobre todo, antes que nada, es un libro que le produce a un lector un inmenso placer, ¿no? Don Quixote ist also eine sehr interessante Lektüre. Man kann immer wieder diesem Text neue Aspekte abgewinnen und man kann es immer wieder mit großem Vergnügen und viel Bereicherung lesen. Das liegt daran, dass eben die Handlung nicht nur Handlung ist, sondern eben auch Beispiel und Verdeutlichung von sehr viel abstrakten, theoretischen, ja auch philosophischen Themen. Und Sie können ja an die Literatur des Mittelalters denken, die noch gar nicht so weit zurückliegt. In der Zeit des Don Quixote, da gab es Exemplar oder Allegorien, um irgendetwas zu verdeutlichen.
Und in vielfacher Hinsicht ist Don Quixote so ähnlich zu lesen. Pero luego fui leyendo capítulos sueltos sí, primero porque no tenía tiempo, porque era una actividad de otro orden, ¿verdad? Diciendo, primero yo no consideraba que el Quijote fuera una obra que tuviera interés filosófico, era un pasatiempo, ¿verdad? En primer lugar. Y luego, pues, ¿qué pasó? Sí, que tenía yo un Quijote casi ya normal y era por curiosidad, pero como quien podía leer los cuentos de Gulliver o lo que fuera, ¿no? Porque decía, hombre, vamos a ver lo que dice esto. Y entonces leías aquello y te sorprendía el lenguaje, la cosa, pero nada más. Y luego ya cuando lo leía más, ya un poco sabiendo lo que era, vamos, pues fue ya mucho más tarde, ya al final de la carrera, por ejemplo. Seguramente porque había sabido, seguramente por esto, por la crítica, había leído el fan, aquello del Quijote, y algunos comentarios, pues, qué sé yo, el profesor de lo que fuera, ¿no? Decía, ya sabías que el Quijote era una cosa muy importante. No era como cuando lo coges, pues esto. Y entonces sí, lo que pasa es que no sabías muy bien cómo interpretarlo como natural. Luego también, yo lo volví a leerlo ya de un modo ya deliberado, reflexivo ya, en Salamanca después era Unamuno. Y entonces, claro, Unamuno era una interpretación pues, muy radical y muy clara, y ya por lo menos te orientaba lo que es la interpretación. Pues claro, había leído de los ensayos, la meditación del Quijote, aquello realmente para leer el Quijote no servía. El año 48 o 50, ¿verdad? Y ahí sí, yo creo que lo de Unamuno, en mi caso, yo creo que en muchos también, pues servía para señalar claramente la distancia entre la interpretación y Cervantes. Es decir, para separarte de Cervantes, ¿verdad? Es decir, bueno, y luego, claro, esto lo reforcé leyendo a Goldman, la teoría del autor, pero ya fue posterior, ya no Oviedo, ya. Es decir, lo de Goldman me corroboró lo de Unamuno. Para Unamuno, Don Quijote, y me refiero al personaje más que al libro, fue el Cristo moderno. En la fe cristiana muy heterodoxa de Unamuno, Don Quijote es un modelo de Cristo por ser un por ser un creyente sin fe que convierte su fe en bufonada a sabiendas de que va a hacerse el hazme reír de todo el mundo, y cree en Dulcinea. Dulcinea es su Dios, y esto no es idolatría, porque para Don Quijote Dulcinea no es solamente una mujer, sino epítome de todo lo ideal, y cree en ella y lucha por ella, no creyendo en ella al mismo tiempo. Y para Unamuno este es el heroísmo cristiano del siglo XX, el creer a contracorriente, el creer sabiendo que todo el mundo científico, secular, agnóstico, te va a tratar de hazme reír. Así que Don Quijote es una figura clave en el pensamiento de Unamuno, tanto en su vida de Don Quijote y Sancho como en el sentimiento trágico de la vida. Y su mejor novela, San Manuel Bueno Mártir, es en efecto, el modelo de San Manuel Bueno es Don Quijote, aunque esto no se dice explícitamente en la novela. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que más me interesó de Unamuno fue la comparación de Fausto y Don Quijote. Eso está muy bien visto y no lo he visto mucho más que nada. Como los dos personajes que están involucrados con libros. Es decir, Fausto sin libros no se entiende, y Don Quijote tampoco. Ortega y Gasset dice algo muy sensato al respecto, al final de sus meditaciones del Quijote de 1914.
no cometamos el error de separar a Don Quijote de su libro, porque Don Quijote no es más que un fragmento o un aspecto del estilo, es decir, el arte cervantino. Yo lo tomé sobre todo este ejemplo de esta narración Unamuno como una prueba de que Don Quijote o Fausto son personajes históricos, que no son intemporales, que no son personajes antropológicos, de que no cabe pensar en un Don Quijote entre los unos, ¿verdad? Ver en Don Quijote pues un símbolo de la humanidad, un símbolo del hombre lo que sea, ¿no? Y entonces subrayar en él pues unos valores en principio universales, como puedan ser de carácter ético, yo creo, la generosidad, la fortaleza, que está constantemente cayéndose pero se levanta, ¿verdad? O sea que Don Quijote es el que se levanta, porque efectivamente en cada aventura sale prácticamente derrotado en todas, ¿no? Y entonces se hunde pero se levanta, y entonces la admiración por Don Quijote y el símbolo de Don Quijote como universal sería el hombre que se levanta de sus adversidades, claro. Y la otra alternativa es que no representa a la humanidad, sino que representa a una situación política concreta que es España. Y yo me fundo sobre todo en la definición que da el bachiller Carrasco cuando dice Don Quijote, espejo de la nación española. Y quiere decir que esto está inmanente al Quijote, que no es algo que tú lo apoyes, que el propio Quijote dice esto por boca del bachiller Carrasco, que además lo dice en un tono totalmente irónico, porque lo dice en un momento donde Don Quijote se ha caído y demás, y dice, oh caballero, tal, lo dice en plan irónico y en un plan realmente crítico y negativo. Y precisamente por eso, desde el punto de vista de español, la paradoja que se abre es como un personaje ridículo, esperpéntico, que está constantemente derrumbándose, cometiendo aventuras absurdas. ¿Cómo puede ser el símbolo de una nación, verdad? ¿Cómo puede ser este personaje de una nación? Y en ese sentido yo comprendo perfectamente la actitud de aquellos, entre ellos Maestro y otros muchos, que decían, fuera el Quijote de las escuelas. Quitar el Quijote del ideario nacional, ¿verdad? Porque es contraproducente. Del público inglés del siglo XVIII es cierto que ellos tienden a resaltar el aspecto cómico satírico del Quijote como ocurre en toda Europa en este momento, pero no subrayemos meramente a los ingleses, porque los españoles también fueron incluso más lejos que los ingleses en este sentido. Para los españoles del siglo XVIII, el Quijote no es más que una sátira burlesca. Pues bien, hay una corriente de opinión en Inglaterra que empieza en torno a 1730 o 40 a favor de una lectura un poco sentimental del Quijote, una visión algo sentimental del Quijote. Es solamente una tendencia, porque la moda mayoritaria, y con mucho, es la de ver el Quijote como obra satírico-burlesca. Porque Don Quijote es el símbolo de la decadencia y por consiguiente pues no puede ser el símbolo de la nación. Sus valores serán literarios o de otro tipo, e incluso Don Quijote sería, en esta perspectiva, pues un episodio más de la leyenda negra. Si la famosa leyenda negra, que habría empezado con las casas, ¿verdad? Y luego habría seguido pues con la época de Felipe II y demás, luego con los franceses y tal, habría sido argumento principal para los autores de la leyenda negra, tipo Montesquieu, tipo Voltaire, etc. Masson de Montpellier, todo esto que lo decía Montesquieu. Dice, un autor que no hace más que meterse con sus propios compatriotas, ¿verdad? Primera moderna es una definición un poco, digamos, atrevida, porque hay que tener en cuenta, en primer lugar, que nos situamos dentro de la cultura occidental. Además,
es cierto que existen obras de ficción antes del Quijote, empezando por, no sé, las novelas griegas y latinas, pasando luego por la Edad Media. Pero yo creo que la gran novedad de Cervantes es que da la palabra a sus personajes en vez de deducirlos de un esquema previo. Es algo que no soy el primero en decir que antes de Cervantes, hasta Cervantes, los personajes emblemáticos de las ficciones en prosa son el caballero, el pastor y el pícaro. Bueno, pues caballero, pastor y pícaro siempre se refieren o nos remiten a una esencia previa, una definición previa del personaje en tanto que tipo, ¿no? Luego coincide o no coincide con esta definición previa. En el caso de Don Quijote no, porque Don Quijote nace al mundo como Alonso Quijano el Bueno, como un hierro de aldea, y es a partir del momento en que decide resucitar la andante caballería cuando adquiere una existencia literaria, es decir, que se está creando a sí mismo su propia existencia. En este sentido, esto es una revolución copernicana, por decirlo así. Bueno, significa muchas cosas. En primer lugar, una novela extraordinaria que uno lee y relee con inmenso placer por la riqueza de la lengua, por la destreza de la estructura, de la técnica narrativa. Se ha dicho, y creo que con bastante razón, que es tal vez la primera novela moderna, porque de algún modo todos los grandes novelistas algo le deben a Cervantes, ¿no? Y por otra parte, El Quijote es un libro que ha resultado un libro emblemático, ¿no? El símbolo de la lengua, de la cultura, de la tradición de la lengua española. Es algo muy misterioso porque ciertos libros se convierten en símbolos, ¿no? De toda una época, de toda una cultura, de toda una tradición. Y no es solamente, digamos, por la elegancia, la belleza de la lengua, porque también la lengua española tiene otros extraordinarios poetas, prosistas, ¿no? Y sin embargo, El Quijote es algo más que todos esos grandes escritores o poetas del siglo de oro. Tiene que ver tal vez con el personaje, ¿no? Que él creó, un personaje con el que los lectores de distintas épocas, de distintas culturas, se identifican inmediatamente y descubren en él algo que llevan en sí mismos, ¿no? La figura de Cervantes me dejaría totalmente sin cuidado si no hubiera escrito El Quijote y si no hubiera escrito las demás obras suyas. Solo empieza a interesarme a mí e interesarnos a nosotros por ser autor de estas obras. Del arte cervantino me parece un error. Lo que sí me interesa es el arte y el pensamiento de Cervantes. Buscar el pensamiento de Cervantes en El Quijote, yo creo que es una empresa que nos lleva a un callejón sin salida, porque El Quijote no es un tratado de doctrina, no nos propone un ideario articulado, y Cervantes, de todas formas, se nos desliza de diferentes maneras y entre otros modos disimulándose detrás de sus portavoces, detrás de Cide Benengeli, detrás de los diferentes personajes que hablan hasta cierto punto en nombre de su creador, pero que no se confunden con su creador, ¿no? Y que cuando habla el cura, cuando habla el canónigo, cuando habla Don Quijote, cuando habla Sancho, no podemos decir, aquí está el pensamiento de Cervantes. La interpretación humanista, pues, tiene que operar con la idea de humanidad, o de género humano, o de hombre, ¿verdad? Que yo siempre me remito al famoso texto de Natán el Sabio, cuando le dice Natán al templario, dice, entonces tú crees, tú sigues creyendo que es necesario ser cristiano o judío para ser hombre. Claro, porque Lessing, con el respecto de la Ilustración, cree
que hay que ser hombre antes de ser judío o cristiano, o musulmán, claro. Y entonces, claro, lo que dice Lessing es necesario con la parábola de los 3 anillos, ¿no? El rey que da los 3 anillos a sus hijos, ¿verdad? Pues como prenda de la sucesión, pero resulta que los 3 anillos son iguales. Entonces es la alegoría de que el padre ha dado los 3 anillos, las 3 religiones, el libro, el Corán, la Biblia, el Corán y el Evangelio, ha dado a las 3 religiones, pero que son iguales. Por tanto, que deben darse cuenta los cristianos, judíos y musulmanes que son lo mismo y que deben de abolir los sacerdotes, los templos, los sacramentos, los dogmas, es decir, quedarse en la religión natural. Y entonces, claro, la idea de Lessing es totalmente la religión natural, es el humanismo el humanismo de Kant, es el pacifismo. En el fondo esto es pues filosofía kantiana, lo de Lessing, a pesar de que Lessing tenía orientaciones tan distintas, la polémica con Kant, etc. Pero sin embargo ahí en este punto está la idea de hombre. La idea de hombre, que esto es muy interesante, que esto lo he hablado yo el otro día. Por ejemplo, se podía decir, mirando el artificio, la teoría del artificio de Gracián tiene una teoría del artificio. Lo que él llama artificio es lo que viene del arte, y el artificio lo opone Gracián a la naturaleza. De manera que es muy fácil ver que la relación entre artificio y naturaleza es la misma que la que después será cultura y naturaleza, ¿verdad? El artificio es la cultura, es el arte, de algún modo. Pero la diferencia yo creo que es esencial por esta razón, porque Gracián, que era jesuita y creyente, ve el artificio del hombre sin negar a Dios. Dios está por otro lado, ¿verdad? De manera que Gracián sigue con las 3 ideas, Dios, el mundo y el hombre. El hombre, después de pecar, reconstruye su naturaleza por el artificio, pero dentro de Dios. Y en cambio lo que ocurre en la filosofía alemana es que Dios se ha identificado con el hombre, prácticamente. Dios es el hombre. Y entonces el artificio deja de ser artificio, empieza a ser cultura mucho más sustantiva, ¿verdad? Y entonces el hombre empieza a ser Dios, y porque existe el valor supremo. Y por consiguiente la humanidad es el valor supremo. Es decir, todo lo que hay que orientar la vida es al ser hombre, ¿no? Que es otra vez lo que en toda la tradición federalista española está ahí siempre presente. Yo he citado mucho una frase famosa de Pi Margall. Pi Margall, cuando le preguntan, ¿y entonces sois español o hombre? Dice, yo antes que español soy hombre, dice Pi Margall. Claro, la pregunta que a uno se le ocurre es decir, bueno, ¿y para qué dices esto? Ya se supone que lo eres. ¿Qué quieres reivindicar tu condición de hombre frente a los conejos, frente a los gatos, verdad? Supongo que no. Entonces, ¿contra quién me estás reivindicando esa condición de hombre? Eso se te supone ya, ¿verdad? Como en el ejército, que el valor se supone, ¿verdad? Tú no tienes que reivindicar tu condición de hombre, se supone que lo eres. Entonces, resulta que, desde el punto de vista del materialismo, yo creo que la humanidad no se puede dar como una entidad previa, porque esa entidad previa, el hombre de Rousseau, etc., el buen salvaje, hoy sabemos que es el australopithecus, precisamente. Entonces, y en el principio no había el hombre, ¿no? Porque esta es la idea de Marx también, es muy curioso, la idea de Marx y la idea del existencialismo. También Marx, el marxismo, bueno, es esto, y las ideas del marxismo y su humanismo vienen por ahí también, a pesar de la polémica de la época de Stalin contra el humanismo y demás. Pero Marx lo que empieza es con un estado originario del hombre, la comunidad primitiva, donde es el hombre auténtico, que después se aliena, la categoría de la alienación, y que él la identifica con la lucha de clases, claro, con la decisión de las clases. Entonces, toda la historia de la humanidad es el hombre que se ha alienado hasta que vuelve otra vez en el futuro a reconciliarse consigo mismo. Que sigue siendo el hombre lo que está por encima, y todo lo demás son episodios de ese regreso del hombre hacia sí mismo. Esa es la cuestión. Y Sartre, por el estilo, el existencialismo, el hombre ahora no está alienado por la comunidad primitiva, es el individuo, la existencia individual, que está alienada porque cree que es algo cuando no es nada, la mala fe. Y entonces el infierno somos nosotros, y entonces la dialéctica es la misma. Ahora, como la categoría de alienación, a mi juicio, es una categoría totalmente metafísica, que además
Yo creo que su origen está en San Agustín, aunque no he visto que esto haya sido advertido por el común de los críticos. Es decir, la categoría de alienación, incluso con el nombre de alienación, está en la ciudad de Dios, cuando dice San Agustín que Adán estaba dueño de sí mismo cuando en sí mismo estaba viendo a Dios. ¿Verdad? Cuando la ciencia infusa de Adán estaba viendo a Dios, eso es San Agustín. Y entonces cuando Adán deja de ver a Dios y se mete en sí mismo, entonces se aliena. Deja de estar en lo que está ahí y está en una cosa distinta, que es el amor de sí mismo en lugar del amor de Dios. Entonces, este concepto de alienación puramente teológico en San Agustín, pues luego es el que va robando hasta la alienación de la filosofía alemana clásica, de Hegel, etc. Y luego de Marx, que es la categoría fundamental, la alienación. Todavía recuerdo un libro que hizo furor en España en los años 60 o 70, de Castilla del Pino. Estaba yo en la facultad entonces y todo el mundo, sobre todo las mujeres, las estudiantes, iban con el librito de Castilla del Pino que se llama La alienación de la mujer. Y todo, que si está alienada, que no está alienada, esa es la categoría principal. Y claro, como alienación al mismo tiempo era una categoría psiquiátrica, ¿verdad? El alienado es el loco, ¿verdad? Pero no es locura, no es otra cosa más profunda, tan profunda que yo nunca he entendido que era aquello de la locura. Y entonces, si no hay humanidad, porque para que la humanidad empiece a funcionar en la historia hace falta meterle la alienación, si no hay humanidad, entonces lo primero son los cristianos y los judíos y los musulmanes. Bueno, no digo esto, digo los faraones o los hititas o lo que fuera. Y lo primero son organizaciones positivas concretas de hombres, de bandas, que en nuestra vida el hombre no está, porque el hombre no reflexiona sobre sí mismo, esa es la idea central. El hombre no reflexiona sobre sí mismo, no es una entidad capaz de... Quien reflexiona sobre la humanidad es una parte suya cuando tiene solvencia para mirar a las demás. Y esta parte empieza con el imperio. Entonces, el imperio de Alejandro probablemente es el primero en donde empiezan los hombres a mirar a todos los demás. El globo terráqueo, ¿verdad? Es el primero que quiere dar la vuelta a la tierra, Alejandro Magno. Y del imperio de Alejandro viene el imperio romano, perdón. Y del imperio romano viene el imperio sacro romano germánico y viene el imperio español. Es decir, todos los imperios están encadenados. No hablo de esto en el sentido de la famosa traslatio imperii, de Oriente a Occidente, etc. Simplemente es que los imperios son históricos. Y entonces, la única forma de hablar de género humano no metafísica es hablar de género humano históricamente en cuanto a sociedad política universal. Y ese es el imperio, como real, como algo compacto. Entonces, Don Quijote, como espejo de España, en la nación española empieza a adquirir un significado filosófico en este contexto de la filosofía de la historia, y de la filosofía materialista de la historia. Entonces Don Quijote empieza a adquirir un significado filosófico que si no lo tiene. Dentro, fuera de esta concepción de la historia universal, en ese sentido, Don Quijote no se puede interpretar, en mi juicio, como filosóficamente, se puede interpretar lo que quiera, psiquiátricamente. Entonces, si Don Quijote se ve desde esta perspectiva, entonces, ¿qué representa? La decadencia. La interpretación que yo he dado, que naturalmente no la mantengo como algo dogmático, es simplemente una interpretación, una lectura de los símbolos que están ahí presentes, que no se contradice a mi juicio con ellos, aunque tampoco se deduce de ellos, ¿eh? Sobre todo fundándome en el discurso de las almas y las letras, claro. Y en el hecho singular de que, habiendo estado Cervantes en muchas batallas, Lepanto, San Miguel de las Azores, Orán, etc., es decir, habiendo practicado las armas modernas, los cañones, la pólvora, los mosquetes, los arcabuces, teniendo experiencia de lo que es un ejército ya moderno, sin embargo, ha elegido un personaje, un caballero, que va con armas medievales, armas blancas, con lanzas que se le quiebran, que se inventa el baciyelmo, es decir, un personaje completamente inventado, con armas ridículas, en donde esto da pie para pensar que Cervantes está pues justificando
las derrotas de Don Quijote no por falta de voluntad y de esfuerzo de Don Quijote, sino porque el armamento era ridículo. Y la imagen de Don Quijote sería la invencible. El hecho de que aquellos, que es el punto central de Don Quijote, porque Don Quijote yo creo que tiene fecha en 1614, me parece que cuando Sancho Panza firma la carta a Teresa, allí está Don Quijote yendo en busca de Dulcinea, ¿no? Y entonces, pues Don Quijote representaría, pues, no un par de Sancho y Don Quijote, sino la tríada. Hay que recordar que Cervantes es un hombre cuya vida abarca por lo menos dos reinados, casi dos reinados, el de Felipe II y el de Felipe III. Bueno, muere un poco antes de Felipe III y nace un poco antes del advenimiento de Felipe II. Bueno, dos reinados importantes, pero con una bisagra, por decirlo así, que es el periodo 1598-1600, que es cuando pasamos de un reinado a otro, que es cuando se suspenden las empresas guerreras militares iniciadas en la centuria anterior, que es cuando se inicia un periodo de paz que podría ser el punto de partida de una renovación de la monarquía y de la política española, cosa que no ocurre. Y Cervantes vive estas dos coyunturas con la conciencia cada vez más fuerte de que hubo un tiempo de gloria que ya pasó, y que no se puede seguir viviendo con los ideales que fueron los de la España filipina de Felipe II. Y entonces, al pasar de testigo y actor, aunque modesto, de una aventura histórica a escritor, bueno, se coloca con una distancia que se puede observar en la manera como se plantea los problemas de su tiempo. Luego, Don Quijote, en cierto modo, es una especie de personaje emblemático, porque en su propio vivir encarna un deseo de transformar el mundo a partir de unos valores que son los de la andante caballería, pero al mismo tiempo Don Quijote, desde este punto de vista, es un inadaptado, es decir, que es un hombre que quiere reformar el presente con las armas del pasado. La aversión por las díadas, por las parejas, en mi caso, procede de la aversión al gnosticismo y al maniqueísmo, ¿verdad? Esto de ver todo en parejas, que es propio de chinos, el yin y el yang, propio de gnósticos, Buzos y Aletheia, y todo parejas, ¿no? Y entonces, a mí me parece que y luego que las parejas, desde el punto de vista de la teoría de la Simploque, pues no funcionan, porque una pareja, si hubiera dos seres en el mundo, una díada o una divinidad, como dicen otros, eso prácticamente es una unidad, eso prácticamente es el monismo. En cambio, con tres ya aparece un juego de relaciones extraordinario, porque ya con tres cada uno queda ligado a los otros dos. Dos hacen coalición contra el tercero, viceversa, además se juntan con otros, es decir, la Trinidad, además es una estructura indoeuropea, si queremos a Dimesil, es decir, que tampoco es una estructura improvisada, es una estructura de una larga tradición, pero de una cultura muy distinta, pongamos por caso de la China o de la oriental, y entonces esta tríada está representada en el catolicismo por la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que probablemente no viene de ella, pero es lo mismo, estructuralmente viene lo mismo. Y entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, yo creo que representa muy bien a Don Quijote, o a la estructura de Don Quijote, que son Don Quijote, Sancho y Dulcinea. Y Dulcinea sería una figura esencial a Don Quijote, que también está ligada a Trinidades. Por ejemplo, cuando Sancho es el que incita a Don Quijote a decir que Dulcinea no es solamente un recuerdo, sino una realidad, es Sancho. Le dice, no, dejaros ya, señor, de pensar en Dulcinea como un ideal. Dulcinea es una realidad, es Sancho. Y entonces dice, vamos a ver Dulcinea, y entonces aparecen tres labradoras. Y Don Quijote le dice, pero esto no es Dulcinea, esta es una labradora, con una cara chata y cari redonda, además. Dice, no, es que no la veis, dice, algún encantador me ha puesto cataratas en los ojos, dice Don Quijote. Entonces Don Quijote no la ve, pero Sancho le obliga a que la vea, ¿no? Y entonces la Trinidad representa
En este caso, en la historia en general, porque Don Quijote es el padre, evidentemente, siempre le llama hijo a Sancho. Sancho es el presente y Dulcinea es el futuro, son los hijos, la fuente de la vida, los hijos. Y entonces, esta trinidad pues corresponde a las tres épocas de la historia, pasado, presente y futuro, reinterpretadas tal como lo solemos hacer, porque no son las líneas del tiempo meramente, sino que el pasado es el conjunto de personas que influyen sobre nosotros, pero nosotros no podemos influir en ellas porque se han muerto. El presente es el círculo de interacciones recíprocas entre los hombres, y el futuro es la influencia en los hombres que no existen, que los moldeamos, pero ellos con nosotros. Es decir, estamos definiendo una sociedad política con un pasado, un presente y un futuro. Also Hegel geht ja davon aus, was passiert, wenn zwei Subjekte sich einander gegenübertreten und es keine staatlichen Gesetze gibt. Und dann ist natürlich die erste Folge der Kampf. Aus diesem Kampf wird eben entweder einer eliminiert, dann ist der Kampf beendet, oder aber einer ist der Meinung, dass es besser ist, unterlegen zu sein, als tot zu sein. Dann wird der Unterlegene zum Knecht und der Überlegene zum Herr. Und das ist eine Sache, die dann Hegel sehr schön im Rahmen der Bewusstseinsphilosophie ausgearbeitet hat in der Phänomenologie des Geistes. Und wie man ja weiß, ist das dann zugrunde gelegt worden der marxischen Hegel-Interpretation, der es auf den Kopf gestellt hat und dann eben von den Produktionsmitteln ausgegangen ist, die eben verknechten. Nicht? Ja, mich hat daran Folgendes interessiert, eigentlich zwei Phasen an dieser Phänomenologie des Geistes. Einmal, wie kommt es oder was passiert, wenn zwei Subjekte gegenübertreten und jeder von den beiden die Überlegenheit beansprucht? Da gibt es einen Kampf. Und Kämpfe gibt es ja ganz viel im Don Quixote. Und Kämpfe gab es auch ganz viel in der Zeit. Nämlich die Reconquista, die Conquista und so weiter. Und es gab ganz viele Diskussionen in der Zeit über diese Kämpfe. Also Las Casas und Sepúlveda oder Suárez, Vitoria, das war sozusagen die Schule des Völkerrechtes, die da aufkam, und die fragten sich immer wieder, was ist der gerechte Krieg? Und jetzt wird es interessant. Man hat nämlich in Bezug auf die Lehre vom gerechten Krieg nicht unterschieden zwischen dem Privatkrieg zwischen zwei Personen, den Krieg zwischen wenigen Personen und den Krieg zwischen großen Völkergruppen. Ja? Da sagt zum Beispiel, ich glaube Suárez ist es, an einer Stelle, im Prinzip ist das Gleiche. Das ist nur ein numerisches Problem. Qualitativ ist das Gleiche. Und wenn Sie sich jetzt anschauen, welche Rechtfertigungsgründe Don Quixote angibt, bevor oder nachdem er einen Angriff geführt hat, werden Sie feststellen, dass das also immer wieder Argumente aus der Theorie des gerechten Krieges sind. Ja? Also zum Beispiel, man ist angegriffen worden, die Waffen in der Tränke, nicht? Da denkt er, weil die Maultreiber, die zur Seite tun, die würden ihm seine Waffen wegnehmen und ihn damit angreifen. Oder jemand ist nicht bereit, confessat, sagt er, zu behaupten, dass Dulcinea eben die schönste Frau auf der Welt ist, ohne sie gesehen zu haben. Will er das nicht sagen. Dann fühlt er sich natürlich angegriffen in seiner Ehre. Also immer wieder, und dann wird auch gesagt, den Helm des Mambrino, den habe ich in einem gerechten Krieg an mich genommen, deswegen darf ich ihn behalten. Oder, also es kommt ganz häufig vor, der gerechte Krieg. Und der Diskurs des gerechten Krieges ist etwas, worauf, also ich bin da nicht bei Hegel, aber das ist ein Problem Hegels, das seinen Ursprung gefunden hat, meine ich, in den Lehren im 16. Jahrhundert. Sie können auch dann an Hobbes denken, Homus homini lupus, also der Mensch ist des Menschen Wolf, wenn es keine staatliche Ordnung gibt. Sie können an Rousseau denken, an die ursprüngliche Situation. Nicht? Insofern, meine ich, ist dieses Problem ein ganz zentrales im Don Quixote von Cervantes. Don Quixote gegenüber denen, mit denen ein Kampf eintritt. Und zum Beispiel, wenn Sie jetzt an die Riesen denken, die Riesen, die werden häufig in Attributen mit Barbaros identifiziert oder zum Infieles oder so. Also häufig sind diese, weil sie eben so schwer zu verstehen sind und so wenig greifbar sind, vergleichbar eben den Ungläubigen. Und gegen die darf man schon in ganz anderer Form einen gerechten Krieg führen. Also gegen die geht Don Quixote anders vor, als etwa gegen Mönche, bei denen er sich entschuldigt, wenn er sie angegriffen hat. ¿No? ¿Qué significa Don Quijote? Pues Don Quijote estaría constatando la crisis del Imperio Español, por tanto, que no es una cuestión puramente política,
es lo que significa un imperio universal. Es como podría ser la crisis del imperio soviético, siglos después, que también era un imperio universal, porque el imperio soviético pretendía, los soviets pretendían que todo el mundo fuera comunista, esa era la razón de ser. Era ser comunista, no era hacer el comunismo en un país o elevar el estado de bienestar de los ciudadanos. Eso era una cuestión pues puramente prosaica, ¿no? Era todo lo contrario. Y entonces, quiero decir que el imperio soviético puede definir o puede significar para muchos lo que significa imperio. Que cuando miran al pasado ven al imperio como algo puramente depredador, como intereses ambiciosos de unos. No, es el imperio soviético que puede ser, por lo menos para mucha parte de la izquierda actual, ahora ya no, porque se ha hundido y además Stalin está degradado, pero en fin, yo me remito a los que en los años 50, 60 y 70 todavía veían a la Unión Soviética como al comunismo, una palabra, ¿verdad? El comunismo era un imperialismo, y entonces la caída del imperio español, que también representaba una monarquía universal, pues que no era puramente depredadora, todo lo contrario, ¿verdad? Era generadora. Entonces, esto que Cervantes lo había visto, porque él había participado directamente en batallas decisivas del imperio español, sobre todo Lepanto, pero muchas más, y además se identificaba con ellas. Es decir, no es que Cervantes fuera un resentido, estaba identificado realmente con el imperio español, a pesar de los fracasos constantes que tuvo. Entonces yo creo que Don Quijote es la meditación de lo que es el fracaso del imperio español, en qué consiste. Y a mí me parece que la clave que da Don Quijote es que es imposible seguir encerrados con las armas antiguas y que su crítica es a las armas, pero a las armas blancas, no a las armas de fuego, ¿verdad? A las armas modernas. Y que entonces que será imposible que España, como cualquier sociedad, pero en este caso España, pueda hacer algo si no se pone al día y progresa en el armamento bélico, porque las armas, de ahí viene el famoso discurso de las humanidades, las armas no son irracionales, como decía Erasmo. Es decir, el discurso de Don Quijote yo creo que va contra Erasmo directamente y sigue a Aristóteles. Es decir, Erasmo es el pacifismo evangélico, y dice Erasmo que las armas son irracionales. Claro, si las armas fueran irracionales, toda la historia del hombre sería la historia de la sin razón, porque no ha habido una década, no ha habido guerras, todo sería irracional. Habría que tachar a Alejandro Magno, yo que sé, a César, a Napoleón, todo habría que tacharlo, ¿verdad? Eso es la irracionalidad, como un poco como ahora se tachan a Hitler, ¿verdad? O a Stalin. Entonces no habría historia, no habría historia. Y entonces, o la historia sería de la sin razón. Entonces lo que dice Don Quijote, a mi juicio, es que con un espíritu entonces interpretado desde el materialismo histórico, que las armas han sido las que han hecho el desarrollo de la humanidad. Es decir, que las propias leyes, porque las letras de Don Quijote, que esto es uno de los puntos centrales que yo subrayo, cuando se dice las armas y las letras se suelen interpretar, sobre todo en las facultades de filosofía y letras, se suelen interpretar como los versos de Lope de Vega, pero a mí me parece que las letras de Don Quijote, el discurso famoso, son las letras de los letrados, es decir, de los juristas, de los legistas. Entonces las letras es el Estado de Derecho. Entonces lo que dice Don Quijote es que un Estado de Derecho solamente se soporta por las armas, y que solamente las armas son las que hacen cumplir las leyes. Y por tanto que el caballero, Don Quijote, que es el soberano, Don Quijote dice: ¿has visto algún caballero majadero? Le dice a Sancho. ¿Has visto alguna vez a un caballero ir ante un tribunal? Un caballero nunca va ante un tribunal de justicia. Pero el caballero es el soberano. Y el soberano, yo cito a la Constitución Española del 78, donde el rey tampoco va nunca a un juzgado, a un tribunal. Lo mismo pasa a nivel político con el famoso Tribunal Internacional de Justicia, que también es un objeto político no identificado, porque no existe. Existe un tribunal de papel en Estrasburgo, donde fuera, pero no son tribunales. ¿Por qué? Porque un Tribunal Internacional de Justicia tendría que dictar sentencias y hacerlas cumplir con las armas. ¿Quién tiene las armas? Pues Estados Unidos, por ejemplo. Y Estados Unidos o China no van a aceptar un Tribunal Supremo de Justicia que les imponga sentencias que van en contra de ellas, que les exigen a sus soldados declarar o lo que fuera, ¿no?
o ser liberados o lo que fuera. Y entonces yo creo que la idea que se desprende práctica del Quijote para un español es que una sociedad política no puede subsistir sin las armas. Hoy día sin la bomba atómica. La bomba atómica que tiene Francia, Inglaterra, ¿verdad? Israel, Pakistán, la India, etcétera, China, que está sin parar de hacer, y Estados Unidos, claro. Y entonces, y estos son los estados que tienen la fuerza, y los que no tienen la bomba atómica, por mucho Estado de Derecho que se diga, estarán siempre subordinados a los que tienen la bomba atómica. Entonces, o hay desarme universal, ¿verdad? Cosa que es lo difícil, o otra política es la de Don Quijote, el discurso de las armas, que son racionales, y la máxima racionalidad de las armas hoy día es la bomba atómica, sobre todo porque la bomba atómica supone un gran desarrollo de la física y de la química, y la ventaja es que no se utiliza, porque las bombas atómicas neutralizan unos con otros. La bomba atómica está ahí siempre, pero supone una tecnología que es suficiente para que nadie se meta contigo. Entonces Don Quijote adquiere así por lo menos un significado claro desde el punto de vista de una visión polémica de la historia, y no un significado pues más o menos evangélico, de la paz evangélica, de la tolerancia, de la solidaridad. Como dijo Américo Castro, la novela no consiste en lo que le acontezca a la persona, sino en cómo este o esta se encuentra existiendo dentro de lo que acontece. Entonces, a Don Quijote le ocurren una serie de aventuras en relación con su propósito inicial, que es resucitar la andante caballería. Estas aventuras se convierten en desventuras porque el medio ambiente en el que se encuentra o no entiende su propósito o se las arregla para engañarlo, por diferentes razones. Pero eso es una cosa, es un primer nivel de aproximación. Esta mirada reflexiva de Don Quijote, que a pesar de permanecer en su tema, en su ilusión, sin embargo comenta lo que le ocurre, trata de explicárselo y además, sobre todo, dialoga con Sancho. Es evidente que la convivencia de Don Quijote con Sancho transforma completamente las perspectivas. Creo que de no haber inventado Cervantes a Sancho, pues Don Quijote hubiera terminado en una casa de locos. Pero Sancho le confronta con la realidad, le confronta también con otra forma de ilusión, y de esto nace parte de la fascinación que ejerce sobre mi novela. Bueno, dos razones fundamentales, hay otras, pero estas. Bueno, yo creo que el Don Quijote es inseparable de Sancho Panza. Creo que los dos son como el anverso y el reverso de una sola entidad. Sin el Quijote, Sancho no existiría, pero tampoco el Quijote existiría sin Sancho. Sancho es como el ancla que lo tiene sujeto a la tierra y le impide desintegrarse en una fantasía. Es la dimensión realista, diríamos, del Quijote. Y además se produce en ellos esa simbiosis tan extraordinaria al final, ¿no? Cuando el Quijote se vuelve Sancho, se vuelve un ser pragmático, sensato, que acepta la realidad, y Sancho se vuelve un soñador y trata de levantarlo a Quijote de su cama y decirle: salgamos al campo y vivamos esta historia pastoril que usted quiere ahora que emprendamos. Es como si fueran vasos comunicantes, ¿no es verdad? Bueno, los vasos comunicantes son inseparables, están unidos, son una misma materia, y creo que en eso está el genio de Cervantes, en haber creado en dos personajes en realidad a uno solo. Bueno, hay una dialéctica, pero creo que es una dialéctica que está en el seno del propio ser humano, ¿no es verdad? Todos llevamos dentro a un Quijote y a un Sancho Panza. Lo ideal sería que en determinados momentos prevalezca Don Quijote y en determinados momentos prevalezca Sancho. Bueno, la figura de Cervantes me apasiona, evidentemente, sí. Bueno, pero la de Don Quijote también.
Don Quijote también, tanto solo como a través de la pareja que forma con Sancho y a través de la relación que establece con el mundo, ¿no? Quizá lo que más admiro en el Quijote es, podríamos llamar el espíritu rebelde, ¿no? El negarse a aceptar la realidad tal como es, el exigirle a la realidad ser distinta de lo que es. Eso puede ser un síntoma de locura, pero puede ser también un síntoma de independencia, de no aceptar beatamente las cosas que quieren imponerle, es querer juzgar por sí mismo, pensar por cuenta propia, y en última instancia es un amor desmedido a la libertad, ¿ah? El decir, bueno, para mí la realidad debe ser esto, y si no lo es, pues yo voy a encargarme de que lo sea, ¿no? Ese espíritu rebelde creo que es quizá lo más actual, lo más presente, lo más vivo del personaje del Quijote.